la sesión. Nos corresponde... No hay cuenta, ¿cierto? Bueno, saludamos a nuestro fiscal nacional, le ofrecemos de inmediato la palabra y le pedimos las disculpas necesarias. Estamos votando en paralelo en la sala y pasan estos impases en algunas oportunidades. Buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludar a los diputados y senadores que integran esta comisión y que se encuentran presentes, a sus equipos asesores. Agradecer la invitación, pedir autorización para que me acompañen en esta mesa la señora directora ejecutiva nacional y el señor gerente de Administración y Finanzas y otro profesional de la Fiscalía para que acompañen esta presentación. Muchas gracias. Señor presidente, si no tiene inconveniente, nuestra presentación la conduciría la directora ejecutiva nacional, quienes conocen en detalle el presupuesto y nuestras necesidades financieras. Muy bien, le damos la palabra entonces a la directora ejecutiva. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio también saludo a toda la comisión y a la secretaría, por supuesto. Bueno, efectivamente estamos proyectando la presentación que corresponde a nuestra partida, que es la partida 23 del Ministerio Público, y básicamente el índice temático da cuenta en primer lugar de antecedentes generales respecto al Ministerio Público, luego nos concentraremos en lo que es la ley de presupuesto para el próximo año 2026, las glosas en particular de la ley de presupuesto, que son particularmente los temas de precaución, pero también los temas destinados a la atención y protección de víctimas y testigos, para finalmente referirnos a en el proyecto de ley de presupuesto en cuanto se refiere a la ley de entrevistas investigativas videograbadas, la ley 21.057. Como antecedentes generales, bueno, como ustedes bien saben, el Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo y jerarquizado. Está regido por la Ley Orgánica Constitucional, la 19.640, de fecha 15 de octubre del año 1999. Y tiene como principales funciones dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinan la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercer la acción penal pública en la forma prevista por la ley. Y también, por supuesto, adoptar las medidas para proteger a las víctimas y testigos. En esta primera lámina lo que estamos mostrando es la cantidad, en el fondo, de infraestructura e instalaciones que tenemos básicamente. Contamos con una Fiscalía Nacional, 19 Fiscalías Regionales, 143 Fiscalías Locales y 15 oficinas de atención de público, lo que da un total de 178 unidades en el fondo propias y también algunas arrendadas, digamos, desde el punto de vista de la infraestructura, pero lo que queremos mostrar acá es el despliegue territorial que tenemos a nivel país, que da también en el fondo cuenta de los gastos operacionales que tenemos y la dotación que también con la que contamos. Perdón, que hoy día nos permite, señor presidente, que hoy día nos permite tener presencia institucional desde Putre hasta la comuna de Cabo de Hornos. Respecto a la dotación, a septiembre del año 2025, la institución cuenta con una dotación establecida en la Ley Orgánica y leyes modificatorias de 4.424 personas, de las cuales 801 corresponden a fiscales y 3.609 a funcionarios. Y la dotación efectiva alcanzada a septiembre de este año, por supuesto, corresponde a 4.330 personas, que, bueno, ahí en fondo está el detalle de cómo se descomponen, y que corresponde a un 52% de mujeres y un 48% de hombres. En cuanto también a los antecedentes generales, quisimos hacer mención respecto al ingreso de causa, y esto principalmente por lo siguiente, porque este año y a partir ya del año 2024 estamos viendo un aumento sostenido de ingresos. De hecho, para el presente año se estima un aumento del 13,6%, que son alrededor de 225.000 causas más respecto de las causas ingresadas el año 2024, que está explicado principalmente por el aumento de denuncias asociadas a estafas y otras defraudaciones, y en especial el delito de uso malicioso de tarjeta, clave y dispositivo financiero, que esto corresponde a las modificaciones que se incorporaron a la ley 20.009, incorporaciones de mayo del año 2024, y por lo tanto ahí viene en el fondo el aumento explosivo de denuncias, porque esa modificación establece que para efectos de poder en el fondo hacer las restituciones de los cobros habidos en el fondo en virtud de estafa o la restitución de los fondos, o para que se cancelen los cargos, es necesario que se interponga una denuncia. Por lo tanto, ahí viene en el fondo la lógica del aumento de ingresos que se nos ha generado. Por otra parte, en el cuadro que está a su derecha, tenemos el ingreso a causas por fiscales adjuntos mirando el periodo 2016-2025.
El ingreso promedio anual de causas por fiscal supera por primera vez el año 24 las 2.000 causas, llegando a 2.082 causas el año 2024. Y para el año 2025 se espera que alcance las 2.365 causas. ¿Por qué hacemos mención en el fondo a esta cantidad de causas por fiscal? Por un tema que se menciona en el último párrafo, que es cuando se partió la reforma procesal penal, se estableció una cantidad de causas que podía ser tramitada razonablemente, de buena manera, por los fiscales, que se entendió que era entre 1.000 a 1.200 causas. Como podemos ver hoy día, está prácticamente duplicada la cantidad de causas que lleva a cabo los fiscales, y de hecho también está incorporado ahí que nosotros, ustedes sabrán, acabamos de terminar de tramitar un proyecto de ley que se acaba de convertir en ley, que es la Fiscalía Supraterritorial, y por otro lado estamos tramitando el proyecto de ley de fortalecimiento. Entre ambos proyectos de ley, se incorporan 240 nuevos fiscales. Sin embargo, incluso con esta incorporación de 240 nuevos fiscales, la cantidad de causas que llevaría cada fiscal llegaría a 1.816. Por lo tanto, estaría por sobre la cantidad que originalmente se pensó que era una cantidad razonable para que fuese tramitada por un fiscal. Y esto básicamente tiene relación con que a raíz de este aumento importante que se han generado en los últimos años, la verdad es que ya el proyecto de ley de fortalecimiento nos va a dejar muy justos con la cantidad de fondos de causa a tramitar por fiscal. Si me permite, presidente, dicho en otras palabras, a riesgo de ser acusado de mansplaining, el proyecto de ley de fortalecimiento tenía por propósito dotarnos de proveernos de una dotación que de alguna manera resolviera o mejorase nuestras capacidades para enfrentar la cantidad de causas en promedio que recibíamos por fiscal. Ese proyecto se inició su tramitación en el año 2023. ¿Oye? Aún en ese proyecto y el plan de fortalecimiento, además, tiene una gradualidad de 4 años. O sea, ni siquiera vamos a recibir todos estos fiscales adicionales el próximo año, aunque terminara la tramitación, sino que va a ser progresivamente en 4 años. Bueno, pero como consecuencia de este aumento de denuncias que se muestra en la lámina, particularmente aquellos que se han registrado desde el año 2022 en adelante, que es en el cual se produce, como puede apreciarse, el incremento más significativo, si recibiéramos todos los fiscales del plan de fortalecimiento y la supraterritorial este año, cosa que sabemos que no ocurre, o sea que va a pasar en el plazo de 4 años, aún en ese caso, la cantidad del promedio de causas por fiscal nos dejaría en la situación que nos encontrábamos el año 2022, o sea, cuando esto comenzó a discutirse. No, o sea, no habría probablemente una mejora a la situación que enfrentábamos cuando comenzó a discutirse el plan de fortalecimiento, sino que nos volvería a dejar, en lo que se refiere al promedio de causas por fiscal, en el punto en el que nos encontrábamos cuando comenzó a discutirse mejorar nuestra situación respecto de esa carga. Gracias, presidente. Diputada Yoman. Gracias, presidente. Bueno, saludar al fiscal nacional también su presentación. Mire, yo dentro de todos los temas, a mí también me llama la atención la disminución que hay en materia de atención a víctimas y testigos. Eso es bien preocupante porque, por ejemplo, en ese ítem de la línea programática hay 2 bajas. Una es el fondo de atención a víctimas y testigos, y el otro es en materia de entrevistas, ¿cierto? O sea, estamos hablando de menos 14,2% de la variación. Yo me gustaría saber la opinión ahí de Fiscalía respecto a cómo, en el fondo, poder abordar esa línea programática con esa reducción. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Sí. No sé si lo tiene considerado dentro de la exposición, cuando llegue al punto lo tenemos considerado. Ya. Se adelantó la... Continúe entonces. Continuando, entonces nos referiremos ya en concreto a la partida presupuestaria del Ministerio Público, la partida 23. Como se puede apreciar, el presupuesto que se nos asigna en la ley de presupuesto para el año 26 es de la cantidad de 291.000 millones y fracción. Perdón, 295.000 millones y fracción. En relación con el presupuesto que se nos entregaba el año 2025, tiene una variación de un 1,4%, pues se nos están entregando 3.993.744 pesos
como adicionales a nuestro presupuesto con el que manejamos el año 2025. Ahora, este proyecto de ley de presupuesto, si bien incrementa, como decía, un 1,4%, la verdad es que este incremento está por debajo del 1,7% general que se ha aumentado el gasto público en el resto del fondo del sector público. Y por otro lado, también en el fondo se nos ha generado una diferencia importante porque en relación con lo que nosotros solicitamos en el exploratorio, tenemos una rebaja de una diferencia de más de 10.000 millones de pesos que corresponde a un menos 3,3%. Además, el fondo acaba de ser presente que en el subtítulo 21, que son precisamente gastos en personal, existe una menor asignación presupuestaria de 6.696 millones de pesos debido a la no aplicación del infractor del 3,1%, cuestión que no había ocurrido con anterioridad en otros años presupuestarios. En cuanto a esta diferencia que nosotros mencionábamos, que era una diferencia de 10.000 millones de pesos que nosotros habíamos solicitado en el exploratorio, que corresponde, como decía, a menos 3,3%, algunos de los principales ítems que fueron solicitados y que finalmente no fueron acogidos por el Ministerio de Hacienda, que fueron solicitados en una instancia excepcional, corresponden a aquellos que están señalados en el cuadro en la parte inferior de la lámina. En primer lugar, se solicitaron 1.861 millones de pesos en relación con el eje de persecución penal efectiva del Plan Calle Sin Violencia y en particularmente en el caso de ECO, también ahí nos referiremos un poco más adelante en concreto respecto a ese proyecto. También se solicitaron 856 millones de pesos para reforzar los temas de seguridad fiscales y funcionarios del Ministerio Público, que es adicional, por supuesto, al marco comunicado, y esto tiene que ver precisamente con que cada día tenemos una mayor cantidad de fiscales que están siendo amenazados de muerte. Hoy día contamos con 11 fiscales, como no recuerdo, que están hoy día con PPI, en el fondo con protección personal, precisamente en virtud de amenazas por el ejercicio de la función pública que tenemos. Además, se solicitaba... ¿Te puedo hacer una consulta? Porque una parte de la seguridad son los PPI, pero yo he hablado con algunos fiscales, incluso algunos han tenido que cambiar a sus familias. ¿Esto considera también el costo que tiene, digamos, para el entorno familiar muchas veces las medidas de seguridad? Sí. Efectivamente, señor presidente, incluye aspectos en el fondo de temas personales, pero también en infraestructura. La seguridad no solamente se contiene en el aspecto personal. Y efectivamente sí nos ha tocado hacer reubicaciones de fiscales con familias completas, en que han tenido que moverse desde poder reinstalarlos a nivel de estudio, de lugar donde vivir, etcétera. O a sus padres. Claro, o a sus padres también nos ha tocado efectivamente al comercio fiscal hacer reubicaciones. Pero esto particularmente en este caso, en el caso de seguridad fiscal y funcional, está referido también a los circuitos cerrados de televisión, a temas que tienen que ver con la infraestructura propia de la Fiscalía, dado que también hemos tenido uno que otro incidente en materia de atención de público en las propias Fiscalías. Entonces la idea precisamente también es reforzar los temas de infraestructura. Luego, en el fondo también se solicitaron 2.793 millones de pesos para mantenciones de inmuebles propios y arrendados, y acá la verdad es que esto tiene que ver con ya la cantidad de años que tienen nuestros inmuebles, y lamentablemente no tenemos un plan constante de mantenimiento, sino que de alguna manera vamos parchando los perjuicios en el fondo que se van generando en la infraestructura propia antes del paso de los años. Entonces, por lo tanto, es fundamental para nosotros poder efectivamente realizar mantención para poder mantener a la dotación a los funcionarios y los fiscales en las mejores condiciones para que puedan desempeñar su función. Y luego también tenemos gastos en inversión e infraestructura, que si bien la verdad es que este año 2025, cuando fuimos a dar cuenta de la ejecución presupuestaria, logramos una ejecución presupuestaria que la verdad es que es la mejor en los últimos años dentro del Ministerio Público. También, en fondo, solicitamos, por lo tanto, un aumento de presupuesto para poder establecer en fondos fiscalías regionales y locales en el caso de Antofagasta, Los Ríos, Panguipulli y Diego Almagro. No obstante, tampoco obtuvimos ese aumento a nivel presupuestario. El punto 3 también. Sí, perdón, me salté. Y el punto 3, que tiene que ver particularmente con un modelo de mejoramiento de la investigación y persecución penal de los delitos de violencia de género. Como ustedes sabrán, nosotros contamos con una unidad de género en el caso de la Fiscalía Nacional y estamos particularmente interesados en poder reforzar, obviamente perfeccionar a los fiscales en modelos de atención que digan en relación obviamente con la violencia de género, y en ese sentido la idea era poder establecer unidades de género en cada una de las fiscalías regionales que se abocaran a este tipo de delitos. Por lo tanto, se estaba planteando un proyecto en ese sentido, que va muy en mano de lo que nosotros pretendemos hacer el día de mañana con el fortalecimiento que obtengamos del Ministerio Público. No obstante, tampoco tuvimos financiamiento en esa área.
A modo de ejemplo, acá se puede observar el contraste en el aumento porcentual del presupuesto del Ministerio Público con el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio. Mientras el primero, es decir, mientras nuestro presupuesto crece en un 1,4%, el segundo, es decir, el Ministerio de las Culturas lo hace en un 11,3%, lo que significa una diferencia de más de 51.000 millones de pesos en crecimiento para este último ministerio. Y acá, en el fondo, ¿por qué también se hace este contraste? Precisamente porque ya hemos señalado que la variación que nosotros tenemos en nuestro presupuesto es solo una variación de un 1,4, que tal como se señala aquí en el cuadro, corresponde a 3.993 millones de pesos. No obstante, como podemos ver, nosotros tenemos dos líneas programáticas, la línea programática que dice relación con la persecución penal y la línea programática de atención a víctimas y testigos. Si nosotros podemos observar en este cuadro que la verdad es que prácticamente el 100% del incremento que nosotros tenemos en el presupuesto se focaliza en la línea programática de persecución penal con un aumento de 4.193 millones de pesos que equivale a una variación del 1,5%. Pero en el caso de atención a víctimas y testigos, y de todas maneras más vamos a referir con más detalle, experimenta un decrecimiento de casi 202 millones de pesos, que representa una disminución de un 2,6%, y más adelante en el fondo nos vamos a referir en detalle en qué impacta esta disminución presupuestaria que nos afecta este año. En el siguiente fondo se muestra básicamente el detalle del subtítulo, o sea, el detalle del presupuesto por subtítulo, y ahí en el fondo lo que vale la pena reforzar es que el financiamiento del Ministerio Público corresponde en su gran mayoría, en un 95,1%, el financiamiento precisamente es del aporte estatal, y de ahí le siguen las transferencias corrientes, que corresponden a un 4,3%, explicadas principalmente por la asignación de recursos para financiar la operación del Plan Calle Sin Violencia, el proyecto ECO. Y a nivel de gastos, los mayores gastos están precisamente en el gasto en personal en dotación, que corresponde a un 73,1%, y en bienes y servicios de consumo, que corresponde a un 19,4%, y en tercer lugar están las transferencias corrientes con un 4,7%. Aquí, básicamente, en el fondo es la misma descripción del detalle por subtítulo, así que tampoco vamos a tener particularmente en este punto. Luego, en el fondo, nos vamos a incorporar en los gastos de operación, particularmente en la línea de persecución penal, en que, tal como señalábamos al inicio, donde tenemos una variación donde se genera una inyección de 4.193 millones de pesos, que corresponde a un 1,5%, no obstante que tenemos una variación en los activos no financieros y particularmente en los proyectos de inversión, que también me referiré a continuación. En cuanto a la persecución penal, bueno, ya refiriéndonos directamente a los gastos de la operación relacionados con la persecución penal, si bien en el fondo tenemos un leve aumento, una variación de un 1,8%, particularmente en este caso tenemos que hacer un punto respecto al programa de concesiones vinculado con el Ministerio de Justicia. Nosotros ahí realizamos obviamente transferencias al Ministerio de Justicia como parte del pago del subsidio fijo a la operación del Centro de Justicia de Santiago. Y en este caso, en el fondo, ¿qué es lo que ocurrió? El presupuesto asignado para el pago de subsidio fijo a la operación durante el año 2026 no considera un aumento que fue acordado, que fue negociado entre el Ministerio de Obras Públicas y el actual concesionario para efectos de prorrogar la actual concesión del Centro de Justicia de Santiago, que terminaba en diciembre del año 2025. No obstante, se está prorrogando hasta el año 2028, hasta junio del año 2028. A raíz de esta prórroga de todos estos años, evidentemente ha habido un aumento en el valor del pago entre el pago de subsidio fijo a la operación. Todavía no tenemos la cifra exacta de cuánto se va a aumentar, pero la verdad es que es una cantidad de todas maneras importante, y ese mayor aumento en lo que nos corresponde a nosotros, porque nosotros aportamos junto con el Poder Judicial en la Defensoría Penal Pública, ese mayor aumento no se refleja en el presupuesto para el año 2026, porque está calculado con el valor actual del subsidio y no este valor nuevo que se va a prorrogar a partir de un decreto que está ya, entiendo, próximamente, o ya está probablemente en la Contraloría General de la República. Señor presidente, quisiera de todos modos hacer presente que durante el periodo previo al vencimiento del contrato de concesión hicimos presente a la autoridad del Ejecutivo pertinente la circunstancia que el contrato estaba por vencer y que nos parecía que era conveniente poder negociar oportunamente su continuación o eventual término, considerando que iba a haber una posición negociadora evidentemente más medrada, ¿no? Que hubiera el contrato vencido. No es llegar, en términos dichos de otra manera, hoy día no sería sencillo decir que la Fiscalía Centro Norte tiene que irse completa a otro lugar porque nos resulta más barato, porque están todos instalados en el lugar.
pero entendemos que ha habido ahora, entiendo, negociaciones con la concesionaria, y el punto es que el ítem que aparece reflejado en el presupuesto refleja los costos que habíamos estado pagando conforme al contrato vigente, pero no aquellos que vamos a tener que pagar como consecuencia de esta renegociación que entendemos que va a ser más alto y no conocemos el origen finalmente de ese sobreprecio que de alguna manera deberíamos asumir. No está incorporado en este presupuesto. Gracias. En el 3,9% que hay de reajuste no está considerado el valor de... No en el 3,9, sino que en el siguiente, donde dice Programa de Concesiones Ministerio de Justicia, perdón, sí, el 3,9 exactamente, sí. No está considerado porque los 1.200 millones de pesos es lo que corresponde básicamente al pago que tenemos hoy día, que se paga en 2/4. Claro, exactamente. Gracias. También en el fondo vale la pena mencionar que, tal como señalábamos, el mayor aumento presupuestario lo tenemos precisamente en esta línea, en la línea de persecución penal, y de hecho se puede observar acá que el mayor aumento tiene que ver precisamente con gasto en personal, en 3.665 millones de pesos, que la verdad es que ese aumento tiene que ver básicamente con dos aspectos, y son dos aspectos que son mandatorios de ley, digamos. Uno que tiene que ver con ascensos, que nos corresponde en el fondo como Ministerio Público este año, y el otro tiene que ver particularmente en el fondo con el pago de las remuneraciones de los fiscales recientemente nombrados respecto de fiscales de RPA. De responsabilidad penal adolescente. Responsabilidad penal adolescente, que la última etapa de esos fiscales se nombraba en el octubre del año 2025 y por lo tanto para el año 2025 solamente se habían considerado un periodo de remuneraciones de 3 meses. Entonces el aumento a los 12 también está considerado en esos 3.665 millones de pesos. Bueno, acá efectivamente está mostrado el gasto, o más bien en el fondo lo que se solicita o lo que se plantea a nivel de presupuesto respecto a la seguridad integral de fiscales y sus fiscalías respectivas, y ahí efectivamente se da cuenta de las diferentes modificaciones que se han hecho, que básicamente mantenemos un presupuesto de continuidad en este ítem, en que en el fondo ha habido unos pequeños reajustes en cuanto a se reduce la cantidad de equipos informáticos, pero la verdad es que se requiere menos equipos informáticos, pero se aumenta a nivel de máquinas y equipos y particularmente también a nivel de mobiliario. Claro, que son los circuitos cerrados de televisión. En cuanto a los activos no financieros, si bien estos presentan un decrecimiento, que es un decrecimiento de casi 592 millones de pesos, que corresponde a un 42,7% menos, esto se está explicado principalmente por la menor compra de equipos y programas informáticos, porque la mayoría de los software hoy día en el fondo se pagan como suscripciones mensuales. Entonces la verdad es que hemos decaído en ese gasto nosotros mismos. Esto es una petición que así fue planteada desde el Ministerio Público. Y por lo tanto, en el fondo, la verdad es que en materia de activos no financieros, si bien tenemos un decrecimiento, esto obedece particularmente a un ajuste que fue solicitado de la misma institución para poder aumentar la línea de las licencias en el subtítulo 22. En cuanto a la línea programática que tiene que ver con el equipo contra el crimen organizado, que es ECO. La verdad es que esto, corresponde, está enmarcado dentro del Plan Calle Sin Violencia y corresponde a las transferencias que son realizadas desde el Ministerio de Seguridad Pública. Esto partió inicialmente con el Ministerio del Interior, pero hoy día Ministerio de Seguridad Pública. Y tenemos un presupuesto de continuidad en relación con el año 2025, que son de 12.575 millones de pesos y fracción. Se mantiene, por lo tanto, la continuidad de este proyecto, que nos permite un máximo de 314 personas contratadas honorarios en 11 regiones del país, que es Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Higgins, Maule, Biobío, y recientemente fue incorporada a la región de Los Ríos durante el mes de septiembre. Acá en el fondo vale hacer hincapié en que efectivamente la región de Los Ríos fue incorporada precisamente con el mismo presupuesto con el que contábamos este año para el año 2025, por lo tanto haciendo un esfuerzo en el fondo para hacer una contratación del equipo que va a funcionar en Los Ríos, pero esto por supuesto ha significado también una disminución de la inversión que se estaba haciendo en este contexto, que son en el fondo efectivamente software y herramientas que permiten y facilitan también la persecución penal. Es importante señalar que a la luz de los resultados que exhibió este proyecto, que la verdad es que son resultados bastante exitosos, y de hecho prontamente vamos a tener los resultados de un estudio que fue contratado por el BID, que es un estudio en el fondo de impacto respecto a los resultados del proyecto ECO. La verdad es que de alguna manera lo que nosotros necesitamos es tener continuidad respecto a esta línea hoy día, en el fondo que está planteado en el fondo como un proyecto, pero la verdad es que la idea nuestra es poder institucionalizarlo y por lo tanto, en vez de que esto sea a través de una transferencia corriente de dinero, sea parte ya del presupuesto propio del Ministerio Público. ¿Es algo que quisiera
No, solo reforzar aquello. Hoy día dependemos de una transferencia del Ministerio de Seguridad de fondos para que este proyecto sobreviva. Y es razonable aquello cuando se trata de un proyecto que podría eventualmente tener un horizonte acotado de tiempo, que tiene que ser evaluado. Pero ya después de 2 años de vigencia el proyecto ha mostrado ser útil, eficaz, de un impacto muy significativo en la cantidad de formalización, en la cantidad de prisiones preventivas, en la mejora en lo que se refería a los indicadores de imputados, de las causas de imputado conocido, de esclarecimiento de homicidios. En consecuencia, nos parece que sería una política pública que es exitosa, no debiera depender de una transferencia contingente como esta, año a año, sino que sería más apropiado que pudiera incorporarse de manera permanente al presupuesto de la institución. Solo en fondo para complementar, porque es algo que ya podemos adelantar, pero porque tenemos de alguna manera ya los primeros resultados de este estudio que comentaba, está financiado por el BID. Efectivamente, y haciendo un análisis, se puede observar que el aumento de imputados conocidos en los últimos 12 meses es un aumento más de un 30%, y lo mismo ocurre en el caso del aumento de la tasa de imputados formalizados, que ha aumentado en los últimos 12 meses a un 45%. ¿Sí? Solo en el fondo también que el fiscal me señalaba, ¿qué es lo que ocurrió? La verdad, las conversaciones con el Ministerio de Seguridad Pública, y nosotros estamos permanentemente en el fondo observando obviamente cómo se va comportando el fenómeno del homicidio y el secuestro, que es lo que aborda el equipo contra el crimen organizado. Obviamente se vio un aumento de homicidios en la región de Los Ríos, y por lo tanto en las conversaciones con el Ministerio de Seguridad Pública se nos solicitó el poder en el fondo incorporar el equipo ECO en Los Ríos, que hasta ese momento no existía. Efectivamente, las conversaciones iniciales establecían obviamente que nosotros íbamos a hacernos cargo durante este año, porque era de septiembre en adelante, de poder instalar este equipo, pero que necesitábamos, por supuesto, financiamiento para poder llevarlo adelante durante los años venideros, digamos. No obstante, la verdad es que tenemos la misma transferencia corriente, y Los Ríos, por supuesto, ya está instalado, por lo tanto no lo podemos desmantelar, tenemos que seguir adelante con ese equipo que fue muy bien recibido, por supuesto, por la región, pero claro, de todas maneras estamos haciendo el esfuerzo, y ese esfuerzo significa, que es lo que comentaba, que hemos tenido que disminuir la cantidad de inversiones que son muy relevantes para efectos de llevar a cabo las investigaciones, porque estamos hablando de software de extracción de datos de celulares, etcétera, que vamos a tener que dejar de comprar para poder darle mantenimiento a la operación de ECO en Los Ríos. En cuanto a los proyectos de inversión, tal como señalaba, si bien nosotros este año tuvimos una muy buena ejecución presupuestaria, tenemos un proyecto prácticamente continuidad, tenemos una rebaja, eso sí, de 32 millones de pesos ahí, que corresponde a un 0,5%, y por lo tanto eso nos obliga de alguna manera a mantener entre nuestras actuales 10 iniciativas de inversión y 4 nuevas que se han incorporado durante el año 2026. Las nuevas que se incorporan, que se señalan en el cuadro que estoy mostrando, tienen que ver con la reposición de la Fiscalía Regional Occidente y la Fiscalía Local de Maipú, que se va a instalar precisamente antiguamente en Cerrillos, pero actualmente va a ser en la misma comuna de Maipú. También la ampliación de la Fiscalía Local de Puente Alto, también la construcción de una Fiscalía Local en Rengo y la ampliación y mejoramiento del edificio institucional de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, como consecuencia, por supuesto, de que se recibirá más dotación a raíz del proyecto de ley de fortalecimiento. Aquí ya para hacernos cargo de lo que planteaba la diputada Llomas, efectivamente, en cuanto a la línea programática de atención a víctimas y testigos, nosotros tenemos 2 líneas programáticas. Una tiene que ver con el Fondo de Atención a Víctimas y Testigos, donde se encuentran precisamente las prestaciones que nosotros entregamos a las víctimas y testigos que ingresan a la Fiscalía, y por otro lado la Ley 21.057, que tiene que ver con entrevistas investigativas videograbadas. Entre ambos, en el fondo, líneas, se rebaja un total de 201 millones de pesos, que corresponde a un 2,6%, o menos 2,6%. ¿Cuáles son en el fondo los gastos que nosotros tenemos hoy en día y cómo esto básicamente se ve que repercute en nuestro presupuesto? Hoy día nosotros dentro del Fondo de Atención a Víctimas y Testigos, por supuesto, tenemos gastos en protección a víctimas y testigos. También dentro de estos gastos corresponden a lo que preguntaba también el senador Sangüesa respecto de la protección de las familias de los fiscales que se encuentran afectados con amenaza. También se echa mano en el fondo de este fondo, que es el Fondo de Protección de Víctimas y Testigos, porque para todos los efectos ellos pasan a ser víctimas junto con su familia.
Y ahí, claro, distinguimos entre gastos en personal, que se bajan menos 13%, pero donde efectivamente tenemos una mayor disminución en bienes y servicios de consumo. Y, bueno, también obviamente en adquisición de activos no financieros. Si nosotros miramos efectivamente a qué corresponden estos gastos en víctima y testigo, la verdad es que tenemos, en primer lugar, que es nuestra mayor cantidad de dinero, tiene que ver con las prestaciones de los fondos de aporte económico. Nosotros como Ministerio Público, dado que tenemos el mandato de llevar a cabo atención y protección de víctimas y testigos, contamos con fondos propios, que son el denominado FAE, que es la primera línea que se señala ahí, que son fondos con los que cuenta la institución que permiten darle en el fondo prestaciones a las víctimas y testigos, prestaciones de diversa índole, desde prestaciones que pueden ser atenciones psicológicas, psiquiátricas, atenciones en materia de protección a sus casas, por ejemplo, se les puede establecer en el fondo ponerle reja a las casas en determinados tipos de delitos, se puede establecer también movilización, apoyo para que las víctimas puedan participar en los juicios orales, etcétera. Luego también tenemos todo el servicio de call center y traducción de idiomas y señas, mobiliario, máquinas y equipos informáticos y programas informáticos. El presupuesto 2026 asociado al Fondo de Atención a Víctimas y Testigos, como ya hemos señalado, experimenta una reducción de un 1,3%, que significa un monto de casi 93 millones de pesos respecto a los recursos asignados en el presente año. Y de hecho, ahí en fondo donde podemos mirar con mayor detalle, como decía, esto tiene que ver con el subtítulo 22, y particularmente hoy día cómo se desglosa este Fondo de Protección a Víctimas y Testigos. En primer lugar, en elementos de seguridad personal y de vivienda. Como yo señalaba, ahí en el fondo nosotros damos cobertura, por ejemplo, establecer la alarma a las viviendas de las víctimas, también existe en el fondo teleasistencia, pueden ser alarmas personales, se les entrega también en el fondo un botón de pánico de alguna manera, o reforzamiento domiciliario, cámaras de vigilancia, etcétera. También obviamente hay un segundo ítem que corresponde a un 32,1% del Fondo de Protección a Víctimas y Testigos, que tiene que ver con aquellas prestaciones que tienen por objeto facilitar la participación de las víctimas y de los testigos en el proceso penal, ya sea en el fondo pagando indemnizaciones por lucro cesante, los gastos, atenciones psicológicas o psiquiátricas, en el fondo para reforzar el momento en que se acerca la participación del testigo víctima en el juicio. Tenemos también un gasto que ha ido incrementándose en los últimos años y que tiene que ver precisamente con los fenómenos que está conociendo el Ministerio Público, que tiene que ver con el concepto de la reubicación. Y acá hablamos en el fondo de reubicación temporales, pero también nos ha tocado ya ver reubicaciones definitivas. Y ahí efectivamente es un gasto importante porque precisamente la reubicación tiene que ser a la persona víctima, pero también a todo su entorno familiar. Por lo tanto, hay que pagar gastos de alojamiento, gastos de traslado, gastos incluso en el fondo de aportes económicos para que las víctimas puedan subsistir los primeros meses en los nuevos lugares donde son reubicados. Entonces, si bien hoy día representa un 13,7%, la verdad es que vemos que este gasto va considerablemente aumentando en el último tiempo y prevemos obviamente que esto solamente va a aumentar en razón de dos temas obviamente que estamos implementando en la Fiscalía. Uno, que es un programa de protección a testigos, donde estamos en el fondo incorporando a aquellos testigos que tienen riesgo vital. Por lo tanto, la gran mayoría de los casos de los testigos que están incorporados en ese programa, la reubicación en el fondo es como la medida desde la cual en el fondo pueden funcionar. Y efectivamente hoy día contamos con un número, no sé si podremos comentarlo, pero un número, son 26 testigos protegidos a nivel nacional. Y eso supone, como digo, reubicaciones tanto dentro del país, incluso en el fondo reubicaciones fuera. Por lo tanto, es un gasto que está aumentando. Y por otro lado, como ustedes saben, también ya se publicó la ley que establece la Fiscalía Supraterritorial, que está dedicada precisamente al crimen organizado y los delitos de alta complejidad. Y ahí, evidentemente, va a salir a la luz, obviamente, prestaciones en relación con víctimas y con testigos en el fondo más complejos obviamente de abordar y con mayor obviamente costo de prestaciones, que evidentemente también va a hacer que se aumente este gasto que hoy día estamos considerando en reubicación. Y también vale la pena señalar que en el caso de el informe financiero que acompañó a la Fiscalía Supraterritorial no se consideraron fondos para efectos de prestaciones a víctimas y testigos, por lo tanto los estamos sacando básicamente del fondo general que tenemos, estamos haciendo toda una proyección ahí del gasto de cuánto tenemos que de alguna manera apartar para esa finalidad. Y bueno, y en el otro, que corresponde a un 14,6%, la verdad es que ahí es un poco de todo. Son traslados, asistencia médica, también nosotros cubrimos gastos funerarios, artículos de primera necesidad, por ejemplo, en el caso de delitos sexuales, también delitos violentos, en los casos de delitos de trata. Funcionamos con un kit que se le entrega a la víctima para que efectivamente son kits que van desde aseo, cambio de ropa, etcétera, que también obviamente están incluidos acá en ese ítem de otros.
Y bueno, y como se señala en fondo en el lado izquierdo, también obviamente dentro de estos dos bienes y servicios de consumo está incluido, como habíamos señalado, el servicio de call center y también obviamente el servicio de traducción de idiomas y señas. ¿Qué es lo que es TIM? El TIM es una nomenclatura que utilizamos internamente que tiene que ver obviamente con ciertos tipos de testigos, en el fondo respecto de los cuales, si bien lo incorporan dentro de este programa de testigos, sí tienen en el fondo niveles más altos respecto de la reserva, por ejemplo, de su identidad. Entonces se incorporan también ahí. En cuanto a la atención a víctimas y testigos, ya entrando en la otra línea programática, que es básicamente entrevistas videograbadas, la ley 21.057, efectivamente ahí tenemos también una reducción de 109 millones de pesos que corresponde a un 14,2% de rebaja presupuestaria que se distingue básicamente en dos líneas. Uno, en la implementación de salas de entrevista investigativa, que eso la verdad es que de alguna manera tiene un sentido porque en los últimos años hemos venido gastando menos porque ya tenemos a la fecha 85 salas de entrevista investigativa implementadas, por lo tanto es menor ya la cantidad de salas que estamos de alguna manera instalando por año. Pero, por otro lado, también se afecta en bienes y servicios de consumo y particularmente ahí sí tiene un impacto importante porque tiene que ver con la formación especializada de entrevistadores. La verdad es que la ley de entrevista investigativa establece una serie de requisitos especiales para ser entrevistador y establece en el fondo cursos de formación inicial y cursos de perfeccionamiento, están establecidos por ley. Y el Ministerio Público, si bien a la fecha mantiene una serie importante de entrevistadores, cada vez necesitamos tener mayor cantidad de entrevistadores porque los otros organismos que nos colaboran con administradores, con entrevistadores están establecidos así por ley, la verdad es que cada vez más han ido dejando un poco de lado la función por temas más bien de movilidad. Por ejemplo, Carabineros tiene entrevistadores, pero ocurre que el carabinero lo trasladan a otro lugar y por lo tanto nos quedamos con un entrevistador menos en la región. Eso es bastante usual, lo mismo nos ocurre en el caso de la PDI y en el caso, en el fondo, del Poder Judicial ya son incluso menos. Por lo tanto, nosotros como Ministerio Público, la verdad es que aportamos con la mayor cantidad de entrevistadores al sistema de entrevista investigativa y, por lo tanto, tenemos que llevar a cabo los programas de formación que, por lo demás, están establecidos por ley. Entonces, efectivamente, el impacto ahí igualmente tiene un efecto importante en esta línea de cumplimiento que, por lo demás, estamos mandatados por ley. Bueno, ahí solamente en el fondo señalar que las salas habilitadas en el país a la fecha son 85, que están en proceso de habilitación para el año 2025, Maipú, una segunda sala en la Florida, Parral, que ya fue inaugurada, y en Curanilahue, que también fue inaugurada. Y para el año 2026 también se esperan implementar 4 salas, que son en Arica, una segunda sala para San Bernardo, Cauquenes y Santa Cruz. Y finalmente, señalar cuáles siguen siendo, en el fondo, las áreas presupuestarias estratégicas de relevancia para el Ministerio Público, que son las mismas áreas que señalamos el año pasado. No sé si, fiscal, ahí usted quiere hacer un punto. Probablemente ustedes recordarán a principios de año, sí, señor presidente, probablemente usted recordará a principios de año que planteamos que nuestro presupuesto tenía dentro de sus singularidades que algunas rebajas en ciertos ítems en particular podían aparecer como menores en torno al presupuesto global, pero producían un impacto muy serio en algunas áreas específicas de nuestra actividad como consecuencia de que de nuestro presupuesto total el porcentaje de nuestros ingresos que está destinado a remuneraciones corresponde al 80? 73, más o menos, un poco más del 73% del presupuesto. Es decir, de todo nuestro presupuesto, más o menos 3 de cada 4 pesos se van a pagar remuneraciones y nos queda 1 de cada 4 para todas las demás necesidades. En consecuencia, ciertas reducciones específicas que pueden aparecer como menores si se calculan respecto al total, para nosotros son muy significativas respecto a ciertos ítems en particular. ¿Cuáles son las áreas entonces en las que el último tiempo para nosotros están resultando especialmente sensibles las asignaciones presupuestarias y en las que tenemos especial preocupación? Porque al menos le comentábamos afuera en el pasillo para este fiscal nacional, yo por lo menos trato de que nuestra prioridad de nuestro presupuesto se condiga con nuestras prioridades, o por lo menos, como hemos dicho de otra manera más, quizá, permiso, señor presidente, no tan elegante, poner la billetera donde están las prioridades. O sea, que la forma como gastamos y cuánto gastamos esté relacionado con aquello que nos parece más relevante. ¿Cuáles son esos ámbitos que en el último año han ido tomando cada vez más relevancia?
Primero, la atención y protección de víctimas y testigos, porque el tipo de amenaza o el tipo de contexto en el cual están enfrentando las víctimas que atendemos y los testigos que tenemos que proteger es distinto como consecuencia de la actividad del crimen organizado y de otros delitos de alta connotación social, como por ejemplo en la prioridad que en los últimos, por lo menos desde esta gestión, le hemos asignado como Fiscalía Nacional a las víctimas de violencia de género. Y además no solo la que la distribuimos nosotros, sino que la que la atribuye la comunidad a la luz de la información que pudimos levantar a propósito de la política de persecución penal y todos los elementos, la actividad de participación ciudadana que realizamos para poder definir esa política y la relevancia que le atribuye la ciudadanía a los temas que tienen que ver con violencia de género, con violencia intrafamiliar, con abusos sexuales de niños. Entonces, hay un contexto que es distinto y en consecuencia la cantidad de recursos y el tipo de esfuerzos financieros que tenemos que hacer para atender a esas víctimas es diferente al que teníamos hace algunos años atrás. En segundo término, la seguridad de fiscales y funcionarios. Hoy día, me decía Antonio Marango, algún tiempo atrás, Antonio me decía, si nadie pudo medir cuando se priorizó la transparencia en los edificios como una señal de transparencia de todo el sistema de justicia, de la transparencia de todo el sistema de justicia, cuánta plata íbamos a tener que gastar como consecuencia de los edificios llenos de vidrio. Para poder proyectar transparencia, hicimos muchos edificios muy vidriados, pero hoy día, claro, usted puede apreciar, por ejemplo, que en la Fiscalía Nacional, incluso cuando fue diseñada la Fiscalía Nacional, estaba considerado un espacio de una suerte como de plaza pública, en el acceso a la Fiscalía Nacional para poder compartir con la comunidad, y hoy día, la verdad, considerando el contexto actual, eso no parece como razonable. Las soluciones del pasado suelen ser muchas veces los problemas del futuro, y hoy día tenemos que hacer esfuerzos especiales para que los fiscales, los funcionarios puedan trabajar en las condiciones de seguridad necesarias. Tercero, hemos tenido que hacer un esfuerzo también muy importante, como dijo la directora, en materia de tecnologías de la información para mejorar la efectividad de la persecución penal. Quizás es posible que ustedes hayan detectado o hayan advertido a través de los medios que hoy día con más frecuencia la Fiscalía tiene que solicitar extradiciones de sujetos que se encuentran fuera del país. Esas persecuciones ya no están como en las películas del siglo XX, que hay sujetos que persiguen desde aquí salen a buscar físicamente. Hoy día la persecución electrónica, la persecución digital o las búsquedas digitales son cada vez más importantes por los rastros digitales de los prófugos. Para poder realizar esas persecuciones o esas búsquedas digitales o ese levantamiento de evidencia digital, cada día es necesario contar con más tecnología, esa tecnología hay que pagarla. Todavía no, aunque algunas herramientas desarrollamos de análisis propias, o sea, las herramientas más valiosas, como por ejemplo en materia de criptomonedas o de otro tipo de rastreos en Internet, hay que pagarlas, y entonces en esa materia, como consecuencia de la amenaza que enfrentamos en materia de crimen organizado o de otros delitos de alta complejidad y que provocan un grave daño social, es que hemos tenido que cambiar nuestras inversiones y poner un especial énfasis en inversión en materia de tecnología. Y cuarto, probablemente ustedes han podido apreciar que el Estado de Chile, o les consta, el Estado de Chile hizo una inversión muy importante para que el Ministerio Público, la Fiscalía, cuenten con una infraestructura muy apropiada, que muchas veces en localidades más pequeñas o en comunas más pequeñas son edificios de los cuales son un aporte a la infraestructura pública de esas ciudades. Sin embargo, a lo largo de estos años los edificios envejecen, pero también tal como envejecen quienes trabajan en ellos y necesitan, claro, quienes los ocupan, y entonces necesitan mantención. El que vayamos a contar con una mayor dotación como consecuencia del plan de fortalecimiento también va a requerir que hagamos intervención sobre ello, y eso demanda necesariamente nuevos recursos para no perder aquello que tenemos y que pueda prestar servicios apropiados para quienes van a trabajar ahí. Gracias, presidente. Gracias, fiscal. Mónica, ¿quiere...? Muchas gracias, presidente. No, la verdad es que con eso concluimos nuestra presentación y, por supuesto, quedamos disponibles para sus consultas. Gracias. Ofrezco la palabra. Diputado Romero. Muchas gracias, presidente. Saludar al señor fiscal nacional. Yo
estábamos revisando y me han soplado que no habría presupuesto para la Fiscalía Supraterritorial. ¿Podría explicar un poco qué pasa con eso? ¿Dónde se va a suplementar eso? ¿Cuánto nos va a costar la implementación de la Fiscalía Supraterritorial? Porque aparentemente lo que hay es que establece la ley es que se estaría, digamos, alimentando recursos del Tesoro Público. No sé si esto usted lo sabía o cómo se va a financiar la Fiscalía Supraterritorial, es una duda. Lo segundo es que yo me acuerdo que usted hablaba siempre de una medida para los fiscales. Yo llegué un poco tarde, por eso no sé si usted lo hablaba que era una cantidad de fiscales por causa. No sé si esa medida hoy día está mejor o peor, cuánto era lo ideal, cómo vamos de eso. Y lo otro, señor fiscal, es que me he juntado con algunos trabajadores de algunas asociaciones que me han planteado la necesidad de que se les reconozca a algunos estamentos la asignación profesional. En algunas fiscalías hay muchas personas que realizan labores profesionales que no tienen asignación profesional, pero sí realizan funciones como profesionales. Entonces, claro, hay un principio que en el fondo de supremacía de la realidad, que se supone que cualquier funcionario que realiza una labor de esas características debiera ser compensado de ese modo. Entonces, yo quería preguntarle cuál es el tratamiento en materia de asignaciones, remuneraciones del personal que obtenga algún título de esas características. Presidente, eso es. Gracias, diputado Romero. Senador Coloma. Gracias, presidente. Saludar también, lo habíamos hecho antes, digamos, al fiscal, a todo su equipo. Mire, yo tengo una reflexión y dos consultas. La reflexión, yo quiero agradecer, presidente, por su intermedio, y yo valoro la autonomía de las instituciones, porque de todos los que hemos venido acá, para mí es muy importante el tema de qué es lo que es la cifra del ítem de los 20, el infractor, porque eso es un tema que a mi juicio es una bomba de tiempo instalado en todos los presupuestos, no tiene que ver con uno particular, que estaba hablando con el senador, digamos, tiene que ver es para todos los ministerios. ¿Cómo se hace cuando la DIPRES entrega las cifras de ítem para 2025 en pesos de ese año, no reajustado a pesos del 2026, para hacerlo fácil? Entonces al final uno dice, oye, aumentó el presupuesto 1.7, si uno hace el cálculo, baja 1.3. Entonces aquí, ¿ah? 1.4. O 1.4, bueno, es una corrección. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo uno puede afrontar una discusión presupuestaria ministerial sabiendo que el infractor está ahí pendiente y que tiene que resolverse? Y adicionalmente, lo vimos con el CFA, que nos plantea adicionalmente una duda respecto a los ingresos. Lo hizo el CFA, no lo digo yo, digamos, y nos plantea que solo respecto al cumplimiento tributario, el estimado de 1.45 del PIB se va a traducir, hasta ahora ellos calculan el Fondo Monetario 0.5, o sea, tenemos un punto menos del PIB que se supone es un ingreso que no vamos a tener. Entonces, yo valoro, presidente, lo que se ha hecho, porque creo que ese es el sentido de la autonomía, es decir, más allá, mirar la cosa más con sentido de realismo futuro, no es estar a favor o en contra, es decir, ¿cómo lo hago yo cuando, digamos, uno tiene 100 gastos, 100, digamos, la inflación es tanto y me quedo con lo mismo? ¿Cómo se resuelve un problema si usted no lo actualiza en los presupuestos al mismo tipo de moneda en 2025-2026? Esto se ha hecho por muchos años así. Entonces, y yo creo que aquí queda claro, además, con el informe que ustedes han hecho, cuál es el problema, presidente, que hemos reiterado en y no tiene que ver, insisto, con ningún ministerio especial, digamos, sino que tiene que ver con una política de presupuesto que se ha definido, que yo creo que está equivocada y que hay que resolverla, ojalá en la mixta, antes de entender, porque es distinto, porque si no, ¿qué va a pasar en diciembre? ¿Qué va a pasar en diciembre? O sea, vamos a instalar una bomba. Y perdone, el senador lo planteó en la mañana, digamos, de una forma parecida, no igual, pero parecida, no, si sería igual sería grave, digamos, parecida. Muy grave. Sí, por eso, dejémoslo así, parecida, digamos, porque en el fondo, ¿qué significa eso? Que no va a haber ni un va a ser moneda permanente las remuneraciones, o va a haber, claro, o negativo o real. Entonces, y aquí está, ustedes lo plantean con toda realismo, si no es ni crudeza ni no crudeza, es realismo. Entonces eso fortalece, digamos, la posición que tengo. Segundo es el comentario respecto de dos cosas específicas. Respecto del presupuesto, la Fiscalía Supraterritorial, que yo lo valoro, porque creo que también es
un aporte que se hizo, digamos, por parte del mismo Ministerio Público respecto a cómo enfrentar el crimen moderno, digamos. Pero si uno mira cómo está estipulado, no está en el Ministerio, está en el Tesoro Público respecto a la provisión para financiamiento comprometido, digamos, que es ya una cosa bien, ¿cómo le digo?, rara. O sea, uno supondría que el financiamiento de una ley debería estar en el ministerio respectivo y no en el Tesoro Público con una provisión. Eso es algo, a mi juicio, digamos, no puede ser. Eso yo tiene que resolverse. Y es una, ¿dónde está? O sea, es una lógica presupuestaria razonable. Uno no puede tener en el Tesoro. ¿Qué pasa si el Tesoro? El Tesoro puede pasar muchas cosas. Se puede rechazar el Tesoro de repente, o se puede disminuir el Tesoro, o el país tener problemas distintos con el Tesoro, y quiere decir ¿cuál es el financiamiento? ¿Cómo lo va a hacer el Ministerio para funcionar con algo que no depende, no están los recursos en su ministerio, sino que está en el Tesoro? Entonces yo creo que ese también es un problema severo, presidente, que yo pido a la gente de la DIPRES que pueda corregirlo. Y tercero, esto probablemente es una reflexión, pregunta, pero yo creo que necesitamos, hacia el futuro, para el futuro más próximo, digamos, tener capacidad también de medir, yo lo planteé, de medir cómo se va avanzando o retrocediendo, porque las mediciones son así respecto de las lógicas de seguridad en materia de eficiencia. O sea, que uno ve que procesos que se demoran. Cuando a mí me tocó, como yo soy más antiguo que varios, digamos, que todos aquí, me tocó, como se estudió la reforma procesal, decía que no había ni un proceso que demorara más de un año, digamos. Esa era la idea, y esa era la inmediatez, esa era la velocidad. Y hay procesos, ustedes saben, que se demoran, no sé, 1, 2, 5, 10, y hay probablemente, ¿por qué me gustaría ese análisis? Probablemente hay causas legales que hay que corregir. O sea, lo hablábamos antes, dilaciones de procedimiento, que son infinitas, y no se puede nunca, digamos, y eso me parece complejo. También hay que medir la eficiencia de la Fiscalía, de cada inversión, versus cuáles son las sentencias que se logran, digamos, de una forma razonable. Y que es difícil, pero hay que hacerlo. O sea, uno en vivienda mide el Ministerio de Vivienda en función de la vivienda que se construye. En materia de salud, que siempre es muy complejo, de los procedimientos que se realizan. Entonces, todo tiene una medición. Aquí es como más complicado, digamos, ¿se fija? Y por eso yo creo que tenemos que avanzar hacia esa medición. Entiendo que ustedes tienen un experto ahí, digamos, para que nos pueda dar esos datos el día de mañana, porque no da lo mismo, ver, digamos, si el esfuerzo rinde frutos o si hay un fiscal que es rápido, eficiente, o versus otro que no lo es y que puede, digamos, gastar enorme cantidad de recursos para una causa, digamos, que al final no dio. Entonces, creo que eso es importante tenerlo como concepto, lo quería plantear. Así que gracias, presidente, pero yo quiero insistir en lo importante de lo que han planteado del infractor y mantener mi duda profunda respecto de cómo se financia la Fiscalía Supraterritorial, que es un elemento clave para enfrentar al crimen organizado y que a mi juicio no puede depender del Tesoro Público, tiene que estar incluido en el presupuesto de la Fiscalía. Bueno, gracias. Gracias, senador Coloma. Pido la palabra al senador Núñez y después voy a asumir un error porque la idea siempre es escuchar a las organizaciones que nos piden ser escuchados antes de la exposición de los incumbentes, pero la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público me había pedido la palabra Macarena Pino, y entonces después del senador Núñez le vamos a dar hasta 5 minutos a Macarena. Gracias, presidente. Sí, saludar al fiscal, lo saludamos a su equipo. Claro, yo creo que es importante, a raíz de lo que decía el senador Coloma, anotar lo que pasó hoy día en la exposición que hizo el Consejo Fiscal Autónomo, porque claro, ellos constataban un hecho, que es un hecho reconocido, digamos, que este presupuesto, a diferencia de los anteriores, no contemplaba, si no me equivoco, en el subtítulo 21, el infractor. Por lo tanto, no estaban indexados, ¿ya? Y eso quiere decir que si yo me quedo con esa cifra, tengo una disminución del salario. Una disminución del salario, que es algo absolutamente inédito de lo que yo conozco en el sector público desde el año 90 en adelante. Cuando le planteamos esto al ministro Grau, porque me tocó conversar y plantearse y preguntarle si es que esa era la intención del gobierno, o sea, era una decisión política, o no puede gustarle o no, pero dijo, no, es un tema metodológico en que nosotros cambiamos la forma de cálculo y esos recursos están contemplados en
para la discusión de la ley de reajuste del sector público, que parte sobre la base que se reajustan los salarios, lo cual me parece a mí que es, para mí por lo menos, es un aspecto ético, lo digo, porque los ajustes neoliberales en el mundo son así. Se reducen los recursos por distintos motivos, pero se castiga a los trabajadores y a las trabajadoras. Y si yo tengo una situación extrema, hay muchas medidas que puedo tomar. Puedo suspender la hora extra, puedo suspender la compra de vehículos, pero lo que no puedo perjudicar es a un trabajador o una trabajadora que todos los días cumple con su función, y si yo le disminuyo el salario lo estoy castigando. No, por la situación extrema es decirle, mire, no hay aumento. Pero si yo ni siquiera reajusto el IPC, le estoy disminuyendo el salario. Eso es el efecto real y concreto. Entonces, yo quería clarificar eso porque el ministro de Hacienda, Grau, nos ha señalado que esos recursos están contemplados en la propuesta del gobierno, solo que estarían reservados para darlos a conocer o entregarlos en la discusión de reajuste del sector público. Ahora, de todas maneras, lo que a mí me parece increíble es que el CFA estuviera valorando esa decisión y lo diera como hecho. Y eso fue lo que yo cuestioné en la sala, porque a mi juicio no fue sutil la forma en que lo plantearon. Me parece que es gravísimo y por eso fue que intervine rechazando lo que ello puede generar. Y yo la pregunta que tenía, entendiendo que su punto está aclarado y que a mi juicio no amerita rechazar los presupuestos y dejar de lado todo el esfuerzo que hemos hecho varios días y horas en esta sala, podemos hacer la discusión política y podemos llegar al acuerdo incluso de que haya que integrarlo en este momento para mantener el mismo formato que hemos ocupado todos los años, que al final tiene ese valor también, de que es como año a año se analiza la ley de presupuesto y no innovar en una materia que tiene tanto impacto y que es tan sensible, digamos, porque obviamente genera preocupación, pero yo creo que rechazar los presupuestos de los ministerios y servicios de alguna manera es como un poco no valorar el mismo esfuerzo que hacemos nosotros, pero también hacen ustedes quienes vienen acá a exponer, con la intención de saber dónde desde el Congreso se ve que hay una dificultad mayor o derechamente hay situaciones que uno puede considerar hasta inconvenientes. Yo, la única duda que tengo es que me pareció muy interesante ayer en la conversación con la Policía de Investigaciones, el que ellos nos decían que estaban próximos a habilitar para el año 2026 un edificio espectacular de 25 pisos, absolutamente afín a las instalaciones que tienen, y el formato que habían hecho era a través de un convenio con la empresa Desarrollo País, y que eso permitía que comprando el edificio Desarrollo País, ellos hacían un símil, digo símil porque técnicamente puede ser distinto, pero al final es el efecto de un leasing, y a través de cuotas lo iban pagando y que iban a cuotas de arriendo, y accedían a un edificio que ya estaba construido, ubicado, incluso decían, les quedaba contiguo a las instalaciones que ya tienen, entendí yo, en General Maquena. Entonces era como un escenario ideal, y nos decían, haber nosotros hecho una obra de construcción y haber conseguido los recursos públicos, los permisos, me parece que es muy interesante porque creo que esa empresa Desarrollo País puede dar mucho para el país y hay que saber ocuparla. Eso, presidente, como una idea para el debate. Muchas gracias, senador Núñez. Vamos a escuchar a Macarena Pino y después le damos la palabra al fiscal nacional. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, saludar a todos los presentes, ministra, señoras y señores parlamentarios, fiscal nacional, directores. Bueno, yo soy Macarena Pino, represento a una de las asociaciones de funcionarios del Ministerio Público, AFRENSEM, y también estoy en representación de AFUNSUR con su presidenta Natalia Césped, ¿ya? Voy a tratar de ser muy breve. Hay varios temas que ya la directora abordó en su presentación y también el senador Coloma con respecto a, al subtítulo 21 con respecto a lo que tiene que ver con el del inflactor, que es este factor que se utiliza para las remuneraciones. Si bien yo puedo entender la explicación que nos da el senador, igual nos da una preocupación porque eso era algo que estaba siempre en los presupuestos de todas las entidades públicas. Por lo tanto, obviamente, las asociaciones de funcionarios estamos preocupados de que eso no vaya contemplado y lamentablemente el presupuesto del Ministerio Público está muy acotado como para poder hacer ese ejercicio financiero. También respecto, me gustaría destinar un breve tiempo respecto a las horas extraordinarias del Ministerio Público para funcionarios y funcionarias. Hay un grueso importante que se genera de horas extra
sobre todo para la continuidad del servicio del Ministerio Público, sobre todo en el trabajo que realizan las flagrancias, que es 24/7, trabajan día y noche, donde hay falta de personal, por lo tanto, falta uno, hay uno que tiene que reponer esas horas, no solo con horas extras, sino que también compensatorias. Ahí hay una continuidad de servicio importante del Ministerio Público, donde con la falta de personal se ha tenido que recurrir a esta situación, pero que en definitiva es escaso. Por lo tanto, en ese sentido, las organizaciones sindicales sostenemos que es importante, mientras no esté el plan de fortalecimiento, que eso se pueda aumentar. Respecto con el subtítulo 22, respecto a bienes y servicios de consumo, la asignación de recursos suficientes para mantención y reparación de infraestructura y equipamiento crítico en las diferentes fiscalías locales es insuficiente. Muchas veces no hay dinero para las goteras, no hay dinero para lo que tiene que ver con el mobiliario del Ministerio Público para los funcionarios. Hay fiscalías regionales y locales que tienen mobiliario hace 20 años. No ha habido una renovación. En las mismas flagrancias se comparte la silla, por lo tanto el funcionario del día le entrega la silla y el turno al funcionario de la tarde. O sea, hay un desgaste 24/7 de ese mobiliario, por lo tanto no ha habido reposición. Es importante que se pueda tener en consideración ese ítem. Y respecto al subtítulo 29, respecto a adquisición de activos no financieros, reforzar los recursos para la adquisición de mobiliario, equipamiento informático y otros activos en el marco del principio del trabajo decente. Eso es lo que estipulamos las asociaciones de funcionarios, que creo que es algo mínimo que debería tener un funcionario para poder cumplir sus funciones. Y condiciones adecuadas para el desempeño de funciones administrativas y de atención consciente de las restricciones presupuestarias generales del país. Enfatizamos que los recursos destinados al Ministerio Público no constituyen un gasto, sino una inversión en justicia, seguridad y protección de los derechos de las víctimas y testigos. Por eso también hacemos hincapié a lo que señalaba la directora respecto a la reducción de los presupuestos de las unidades de víctimas y testigos y lo que tiene que ver con el apoyo del fortalecimiento de las capacitaciones para los entrevistadores de entrevista video grabada para casos de delitos sexuales, niños, niñas y adolescentes. Un presupuesto insuficiente limita gravemente nuestra capacidad de acción frente al crimen y vulnera el acceso a la justicia para miles de personas. Por lo anterior, solicitamos encarecidamente que se reconsidere el congelamiento del presupuesto del Ministerio Público y se resguarde el financiamiento necesario para el cumplimiento de las funciones críticas del Ministerio Público en el próximo presupuesto 2026. Agradecemos sinceramente la atención y el compromiso con el fortalecimiento de la institución, pero estamos todavía entrampados con el plan de fortalecimiento del Ministerio Público. Para nosotros eso es importantísimo. Por eso también instamos a que, si bien se habla de la Fiscalía Supraterritorial y estas baches que hay con el proyecto, también es importante señalar que el fortalecimiento también va de la mano con la Fiscalía Supraterritorial. Van a ir personal destinado para las unidades de crimen organizado, de análisis criminal, por lo tanto eso va a hacer que fluya también lo que tiene que ver con el trabajo en la supraterritorial. Así que le agradecemos. Muchas gracias. Gracias, Macarena. ¿Fiscal? Gracias, señor presidente. Respecto del financiamiento de la Fiscalía Supraterritorial y los fondos del Tesoro Público, ya despachamos un oficio solicitando que los fondos pasen desde el Tesoro Público al presupuesto institucional. Ese oficio ya lo enviamos, ¿no? Ahora, respecto de la pregunta que se nos formula respecto de la suficiencia del presupuesto previsto para el financiamiento de la Fiscalía Supraterritorial,
de acuerdo a nuestras estimaciones, el primer año la Fiscalía Supraterritorial enfrenta un déficit de operación estimado aproximadamente en 556 millones de pesos. El año 2, un déficit de operación de 229 millones de pesos aproximadamente. El año 3, de 167 millones. Finalmente, que son el periodo de implementación total. Usted recuerda que tiene un periodo de implementación gradual. Para poder enfrentar este déficit estimado operacional de 556 millones, es que enfrentaríamos en el subtítulo 22, es que en el mismo oficio, mediante el cual solicitamos ese traspaso de fondos desde el Tesoro Público, el presupuesto institucional, solicitamos también que se nos autorizase una reasignación desde el subtítulo 22 desde el subtítulo 29 al subtítulo 22 para soportar en parte este déficit. Es una reasignación que no alcanza a cubrir la totalidad de ese déficit, pero que podría ser de alguna manera paliar o ayudarnos a resolver esa dificultad. Luego, respecto de, bueno, no puedo más que compartir sus apreciaciones, senador Núñez, respecto de la forma como se está reflejando las remuneraciones en el presupuesto. En relación luego, respecto de la carga de causas por fiscal, al principio de nuestra presentación, diputado Ropero, pero manifestamos que aún en el caso de que se aprobase, de que ingresasen todos los funcionarios, particularmente todos los fiscales previstos en el plan de fortalecimiento y la Fiscalía Supraterritorial al final del año 2024, o sea, a partir del 1 de enero del año 2025, o sea, que todos entrasen en función a partir del 1 de enero del 2026, aunque sabemos que tenemos gradualidad de 4 años, o sea, cosa que no es real, ni van a entrar el 1 de enero del 2026, ni tampoco se van a demorar, van a entrar de una vez, sino que va a ser en 4 años. Aunque eso ocurriese, considerando solo el aumento de causas que hemos enfrentado desde el año 2022 en particular, la fecha, en lo que se refiere a la relación cantidad de causas por fiscal, quedaríamos en la misma posición en la que nos encontramos en el año 2022. Si se produjese, si ingresasen todos esos fiscales el 1 de enero de 2026. Ello como consecuencia de la cantidad del ingreso el aumento del ingreso de denuncias que hemos enfrentado desde el 2022 en adelante. O sea, si entraran, quedaríamos igual que el 2022, que cuando empezamos esta discusión internamente. Ahora bien, la carga de trabajo no es justo calcularla solo sobre la base de ingreso de denuncia. Porque incluso uno podría decir que son más pesadas o son menos pesadas. Eso no lo sabemos, es solo un índice. Porque podemos también agregar la cantidad de personas que se encuentran actualmente privadas de libertad, y cada persona que está privada de libertad implica una mayor carga de trabajo. El aumento que hemos tenido de ingresos en materia de violencia intrafamiliar o de violencia de género, que son todas causas con 100% imputado conocido, que normalmente las personas requieren más atención que en algunos delitos menores, pero por otra parte también hemos enfrentado un aumento que es posible atribuir a un cambio legal relativo a la obligación de denuncia para poder hacer efectivos ciertos beneficios en casos de fraude con tarjeta de crédito. Entonces es posible que haya habido un aumento, una reducción de la cifra negra y un aumento del incentivo de denuncia como consecuencia de un cambio legal. Y esas causas no pesan lo mismo que las causas de crimen organizado. Entonces la verdad es que ciertamente el aumento no es un aumento parejo, estas causas no son un commodity. Pueden haber causas que pesan más, causas que pesan menos, pero si uno se remitiera solo a la cantidad de denuncias ingresadas, si ingresaran todos esos fiscales el 1 de enero de 2026, quedaríamos en lo que se refiere a la proporción causas por fiscal como estábamos en el año 2022. O sea, volveríamos a... Claro, 1.816 fiscales por causa, que en ese momento dijimos que era una carga, que no era una carga deseable. O sea, es lo que dijimos que este era un problema que queríamos resolver. Y lo que vamos a haber conseguido, o habríamos conseguido, sería simplemente no deteriorar la situación. Pero insisto que no es el único problema y quisiera recoger lo que planteaba. Y respecto a la asignación profesional es una de las peticiones de las asociaciones
que hemos apoyado como Fiscalía Nacional, que se encuentra prevista en el proyecto de ley de fortalecimiento, que fue aprobado por la Comisión de Constitución de la Cámara en segundo trámite, ahora tiene que pasar a la Comisión de Hacienda, y que de aprobarse se incorporaría al régimen remuneracional de los funcionarios. Ahora, respecto de los indicadores de eficiencia a la que hacía alusión el senador Coloma, cuando hace 25 años atrás se implementó esta reforma y se empezó a estudiar hace 30 años atrás, una de las razones por las cuales se estableció un nuevo sistema de gestión dentro del Poder Judicial y dentro de la Fiscalía, que no existía. Antes los secretarios se hacían cargo de la contabilidad, ya la contabilidad de la caja de la custodia dentro del tribunal, de los aspectos administrativos, el secretario del juzgado. Era que el sistema fuera más eficiente. O sea, porque sabía que se tenía un diagnóstico negativo respecto de lo que había ocurrido durante la década del 90, en que se había aumentado la cantidad de recursos disponibles para el presupuesto del Poder Judicial, pero que aquello no había redundado en una reducción de los tiempos de tramitación de las causas, en una mayor eficacia de la persecución penal, en la reducción de los niveles de impunidad, en la mejora de la vigencia de las garantías judiciales. O sea, más recursos no significaba más acceso a la justicia ni un mejor servicio judicial. Entonces se instaló todo un sistema distinto de gestión dentro del Poder Judicial, con los administradores de tribunales, administradores, también jefes de administración de causa, una estructura distinta dentro de los tribunales, pero no dentro del Poder Judicial, sino que dentro de los juzgados. Y se creó el Ministerio Público, y sí, el Ministerio Público se le dotó una estructura distinta. Sin embargo, lo que habían mostrado los indicadores, los resultados del Ministerio Público, antes de que asumiéramos, era que los resultados del Ministerio Público, en materia de persecución penal, habían ido progresivamente decreciendo en los últimos años. Si uno miraba la cantidad de condenas, la cantidad de homicidios con imputados conocidos versus imputados desconocidos, las salidas que nosotros llamamos de mejor calidad, que son las salidas judiciales, todos esos indicadores habían ido progresivamente decreciendo sin que la institución hubiese adoptado medidas para mejorar, o sea, más bien manteniendo esa institución pasiva frente a ese deterioro de sus resultados. Y si usted puede ver los números que están contenidos en este informe, la tasa de ingresos se había mantenido relativamente constante considerando los aumentos que hemos enfrentado en los últimos años en los ingresos de denuncia, y uno podía asociar más o menos el aumento de la población. A partir del año 2024, que fue el primer año de fines del 2023, para el periodo 2024, que fue el primer periodo que pudimos nosotros fijar las metas, pudimos establecer un sistema de evaluación de desempeño y de metas que consideraba también indicadores de resultados. Es decir, un aumento de las sentencias condenatorias, un aumento en juicio oral y en juicio en procedimiento abreviado, una reducción de los archivos provisionales en las causas con imputado conocido, y además pudimos implementar con el financiamiento del programa Calle Sin Violencia, el proyecto ECO para mejorar también nuestros resultados en materia de identificación de imputados en los homicidios y en los secuestros cometidos en contexto de crimen organizado. Afortunadamente, ese es el trabajo del equipo de la Fiscalía durante el año 2000, después de 2024, tal como lo expresamos en la cuenta pública. Por primera vez conseguimos mejorar nuestros resultados después de muchos años, de reducir, o sea, de, como decíamos, condenar más, archivar menos y resolver y mejorar también nuestros indicadores respecto de homicidios y de secuestros en contexto de crimen organizado. Pero que nos queda mucho, nos queda mucho. Nos queda mucho, por ejemplo, en materia de contactabilidad, que es uno de los aspectos en los que este presupuesto es débil, porque no vamos a contar con todos los fondos que pedimos para eso, que es para mejorar los niveles, el contacto que tenemos con las víctimas. Que de hecho en el último proyecto de ley de reincidencia se nos hacen exigencias adicionales respecto de la información que debemos proporcionar a las víctimas en los casos cuando hay archivo provisional. No se nos aprobó todo el presupuesto que pedimos sobre el particular. Y tenemos desafíos muy importantes en la mantención del proyecto ECO, porque los fondos que tenemos no alcanzan para poder financiar este esfuerzo adicional de la vigencia, de la existencia del proyecto en los ríos, y vamos a tener que ver la manera de mantenerlo, pero junto con eso un conjunto de otros desafíos sistémicos que creo que escapan a la ley de presupuesto, pero que me parece que son de la mayor importancia, porque uno de los propósitos de la reforma de la justicia hace 25 años atrás era poder tener también un sistema más eficiente. O sea, que cuando el Estado decide invertir en el acceso a la justicia y no invertir en pensiones, es porque efectivamente hay bienestar social o un servicio público, un bien público
que la ciudadanía está recibiendo y no servicio de chanchao. Perdone que lo diga en castellano. Gracias, presidente. Gracias, fiscal. Bien, habiendo terminado todas las exposiciones, de acuerdo a lo acordado, vamos a comenzar a votar. Señor secretario. ¿Continuamos la...? Sí. Continuamos la sesión. Debe que cerrar la sesión a partir de nuevo, ¿no? Como quieran, con todas sus señorías. Así que, se levanta la sesión, se abre la sesión. ¿Está citado a una hora? Bien. Para ser rigurosos con el reglamento, se levanta la sesión